yo le compartía, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de los ancianos, de esta serie, y cómo íbamos a distribuir la enseñanza, pues yo le comentaba que para mí este es el libro que más difícil se me hace entender de la palabra. ¿Verdad? Porque él lo explica ahí como que bien facilito y todo, pero cada vez que él dice una serie de poemas, ¿qué? Eso son poemas, pero son como visiones, son unas cosas bien extrañas, o sea, yo me imagino que Isaías vivía también como bien, en cierto modo, abrumado, funcionado de todas esas cosas que el Señor le mandaba a escribir, porque él estaba escribiendo de su tiempo, pero de mucho más allá, de más allá que no hemos visto ni nosotros. Y es difícil comprenderlo, pero el que se profundiza, pues el Señor le habla a uno, ¿verdad? Lo que pasa es que y también hay un aspecto que es que para entenderlo hay que estudiar la historia. Él menciona muchos nombres, ciudades, ¿no? Es como si hoy nosotros empezáramos a hacer un cuento de Puerto Rico y empezamos a mencionar los gobernantes de ahora, lo que hizo fulano gobernante, no sé yo, lo que hizo en el pueblo de Ajunta, qué sé yo, y si alguien no entiende esos lugares, pues también va a perder mucho de... Así que yo diría que es de los libros más profundos de la palabra, pero lo bueno es que hay muchas personas que se han dedicado a profundizar y hay comentarios bíblicos, ¿no? Que se puedan ayudar a entender. Hay muchas de esas partes, como él menciona, una serie de poemas que hablan del juicio de Dios, que quizás no todo tiene su valor, pero no amerita quizá que aquí los leamos completos, porque está hablando del juicio a las naciones y muchas metáforas de cómo Dios va a castigar. Pero como decía el pastor, hay unos capítulos que son, cada letra es importante, ¿no? Y yo entiendo que este es capítulo 5. Vamos a leerlo como está ahí, porque no es mucho lo que yo pueda añadir. Es un capítulo muy importante del libro de Isaías. Pero quiero empezar diciéndole, porque tengo un poquito de tiempo, cuando Satanás fue a buscarlo aquí. Cuando Satanás fue a tentar a Jesús, a probarlo, ¿se acuerdan de que lo llevó? Le dijo, bueno, Jesús tenía hambre, ¿qué tal si conviertas esas piedras en panes? Y en otra de las tentaciones, él estaba en la cúspide del templo y le dijo, oye, tírate. Y le cita la palabra, le cita el Salmo 91 que dice, porque es que los ángeles enviará y no permitirá que tú mueras y que tropieces. Entonces, si tú coges un versículo de la palabra así, aislado, puedes crear la doctrina que te dé la gana. Aquí. O sea, Satanás estaba creando una doctrina ahí de que tú puedes ponerte a ti mismo en peligro porque Dios prometió que va a enviar ángeles a protegerte. Y sí, Jesús tiene que corregirlo y decirle, no, yo no voy a, también dice que yo no voy a tentar o probar a Dios. Entonces, la palabra hay que verla como un todo. No podemos coger pasajes aislados para crear doctrina. Entonces, hay un pasaje en Proverbios 16:4. El libro casi antes de Isaías. Proverbios 16:4 dice, toda obra de Jehová tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. ¿Verdad? Entonces, si yo cojo ese pasaje aislado, yo puedo decir, pues las personas malas, Dios las hizo malas. ¿Verdad? Si tomo eso que está ahí literalmente,
Pues hay gente que es mala y no se va a convertir porque es que Dios las hizo malas para el día del desastre y Dios hizo unos buenos, ¿verdad? Y el asunto es que esa aseveración no va con el resto de las cosas que yo veo en la palabra y de cómo es el corazón de Dios. Porque la palabra me dice que Dios es santo para empezar y es bueno. Y un Dios santo no hace cosas malas, ¿verdad? Entonces, traigo ese pasaje porque yo he escuchado ese pasaje para aseverar, ¿verdad?, la doctrina de que ya el que está salvo y el que se condenó, Dios ya desde lo creó condenado ya para que se muera. Y yo personalmente pues no creo eso. Y este pasaje de hoy es uno de los que me afirma el otro lado de la moneda. Vamos a empezar leyendo. Isaías 5 dice: cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Ese es Isaías hablando, y su amigo querido, ¿quién es? Dios. Mi amigo querido tenía una viña, o sea, un sembradío de uvas, en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. ¿Sabes qué es el lagar? Sí, donde se echan todas las uvas para aplastarlas y hacer vino. Ese es el lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. Y entonces ahí termina la analogía, ¿verdad? Y ahora la explica y dice: la viña de Jehová Todopoderoso es el pueblo de Israel. Ahí nos explica de que todo eso que le estaba hablando, esa viña, esa serie de arbolitos, son el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Y vemos estos pasajes así, o sea, que provienen de, el profeta está hablando por Dios, ¿no? Está diciendo cómo es el corazón de Dios, o sea, cómo Dios se siente en relación a lo que pasó con Israel. Y tenemos que ir al principio, como él le hablaba, ¿no? Desde Abraham, desde que Dios llamó a Abraham y le dijo: yo voy a hacerle de ti una nación, y en tu nación, en esa nación van a ser benditas todas las familias. Y tenemos que recordar todo lo que pasó, cómo el pueblo se multiplicó en Egipto, cómo Dios lo saca de Egipto, le da una ley, como Dios se manifestó al pueblo de Israel como ningún otro pueblo. Tú sabes, ellos lo experimentaron ahí de cerca, le dio una ley que estaba por encima de todas las leyes, o sea, unos preceptos que iban por encima de todo lo que había en ese momento. Todos los milagros que él hizo en el desierto, él abrió el mar, él les dio comida, el maná, o sea, todo ese recuento, cómo conquistaron la tierra. Y Dios lo que está diciendo es: después de haber hecho todo eso, yo esperaba otra cosa de ustedes. Un padre doliente, ¿verdad? También sabemos que Dios es tan sabio, y viendo ya las cosas como iban, él sabía que eran gente testaruda, ¿verdad? Como somos todos nosotros, ¿verdad? Que nosotros nos comportamos. O sea, Dios sabe que los humanos
fallan. Como él le dice, es que son polvos, los dice de la tierra, son tierra. Pero aún así se reserva el derecho de decir, esperaba más de ustedes. Y Dios espera de nosotros, de cada uno. Lamentablemente tenemos que decir que Dios esperaba más. Pero Dios también sabe que los humanos son redimibles. O sea, que cuando se le da oportunidades, los humanos recapacitan. Y que a la larga pueden hacer cosas buenas, ¿verdad? Y yo creo que por eso nos hizo, como quiera. Porque, como dice ahí, hay siempre un contraste de juicio con esperanza. Juicio con esperanza. Pero aquí vemos pues, un lamento de Dios en cuanto a cómo se comportó el pueblo de Israel. Y hay una parte que me gustó aquí que dice el versículo 4. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no haya hecho? ¿Verdad? O sea, el Señor envió muchos profetas y muchos líderes a corregir el pueblo. Y aún así el pueblo seguía en su maldad. O sea, esto ocurre incluso... En presente. Sí, en definitivo. Pero yo entiendo que lo de el Monte Carmelo y Elías, eso fue antes, ¿verdad? De Isaías, Elías. O sea, en el norte, o sea, ¿recuerdan esa historia de Elías, que estaban los profetas de Baal y había un monte y Elías dice, dale, hagan ustedes el sacrificio a sus dioses y yo voy a hacerlo al mío? Y el Dios que responda es el Dios. O sea, y cuando Elías hizo su sacrificio, bajó fuego del cielo. O sea, aún en tiempos no muy lejanos, el pueblo había visto la gloria de Dios. Y aún así seguían sirviendo a los cantos de piedra y a los Baales y a Moloch y a Astarte. O sea, Dios estaba furioso realmente. Y Dios se dio cuenta que, mira, yo voy a tener que hacer un reset aquí. Le he dado tantas oportunidades que aquí hay que hacer un empieza de nuevo. Y por eso él dice ahí, ¿qué voy a hacer? Pues la viña esta que dio uvas agrias, voy a quitarle el vallado y va a ser destruida. Pero esa parte que dice, ¿qué se podía hacer que yo no haya hecho? Y esa parte también me habla de que Dios, de que no somos marionetas de Dios. ¿Verdad? Nosotros nos gusta pensar que Dios puede coger, ustedes, no sé si usted ha orado alguna vez, Dios, métetele por dentro. Claro. Y aunque Dios sí se mete por dentro de la gente, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo, pero yo sí entiendo que hay una parte que la persona decide, ¿verdad? Porque cuando si Dios dice ahí, ¿qué más se podía hacer por mi viña que yo no haya hecho? Está diciendo él, o sea, Él es el Dios todopoderoso, pero en su diseño de la creación, Él llega hasta un punto. La otra parte, porque si no, entonces seríamos robots de Dios. Y eso no es lo que Él creó, ¿verdad? Si no, entonces seríamos una marioneta, un robot, y eso no es lo que Él quería. Él quería seres pensantes, capaces de tomar decisiones que le amaran porque quisieran. Él pudiera ser controlador. Pudiera hacerlo, sí, él pudiera poder hacer un mundo donde nadie pecara, pero serían marionetas, seríamos robots, no seríamos seres con la capacidad de elegir. Ay, claro, y él mismo está, el Dios todopoderoso está diciendo aquí, ¿qué más yo podía hacer que yo no haya hecho? Lo hice todo, pero ellos siguieron en su rebelión. ¿Verdad? Y por eso es que eventualmente en el mismo Isaías, luego el apóstol Juan lo cita prácticamente exactamente lo que dice Isaías, que dice, aquí que vengo pronto y dará todo conmigo para dar a cada uno según su obra. Si fuéramos marionetas de Dios, pues esa revelación de Dios sería extremadamente injusta, porque me vas a juzgar por las cosas que yo hice. Claro. Si tú me creaste para hacerlo y me controlas. Claro.
Sí, y yo sé que suena así, pero tú sabes que hay una persona que ahí saca Romanos 9 y dice, dirá la vasija, ¿por qué me has hecho así? Tú sabes. Pero vuelvo y repito, uno no puede coger un pasaje aislado para hacer una doctrina. Hay que coger toda la Biblia completa, ¿no? Y pasajes como este, pues nos muestran cómo Dios piensa y cómo Dios, el diseño de Dios para la creación y para los humanos. Pero amén, es totalmente cierto. Y hay muchas analogías en la Biblia que utilizan este contexto de lo que es la siembra de los árboles, ¿verdad? Dios nos compara mucho, usa mucho esa analogía y Jesús la usó. Y quiero leer esa partecita de esta analogía que trae Jesús porque es como un paralelismo. Está la famosa parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Eso está en Mateo 13. Mateo 13, 24. Dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo, se formó la espiga, apareció también la mala hierba, que la Reina Valera dice la cizaña. Porque la cizaña es una planta que es bien parecida al trigo, pero el fruto o la semilla es venenosa. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿dónde salió la mala hierba? Y él dijo, esto es obra de un enemigo. ¿Quiere usted que, le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y luego en el 36, los discípulos le preguntan de esa parábola, le dijeron, explícanos la parábola de la mala hierba y del campo. Y Jesús les dice, el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. Y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Entonces, es otra parábola, otra metáfora que se utiliza en la palabra para explicar lo que sucede en el mundo. Y hay una parte importante ahí, porque ellos le dicen, Señor, tú no sembraste buena hierba, ¿de dónde salió la mala? ¿Y qué dice el dueño? Un enemigo hizo esto. Entonces, esa parte, quizás acá en el canto de la viña que estamos diciendo, no menciona esa parte, pero si lo unimos con Jesús, pues tenemos que recordar de que sí, los humanos somos propensos a pecar porque estamos en un cuerpo que es animal, pero también hay que recordar que hay un enemigo que se dedica a fastidiarnos y a todo el tiempo hacernos ofertas pecaminosas desde el Edén, ¿no? Desde el Edén se le ofreció a Adán y Eva lo que no se supone que hicieran. Entonces, ahí entendemos por qué las uvas salieron agrias. ¿Por qué? Pues porque hubo un enemigo también que sembró malos principios, ¿verdad? Malos deseos y se combinó con nuestra naturaleza animal carnal que nos seduce al pecado y salieron las uvas agrias. Pero ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios era que fueran buenas uvas, ¿verdad? Que nos comportáramos bien. Entonces, ese es el lamento, ¿verdad? Que se hace sobre Israel y es la explicación de por qué va a tener que venir ese juicio. El juicio dice ahí, quitaré su cerco y será destruida. La realidad es que Israel estaba en un lugar del mundo que era muy codiciado y todavía el día de hoy es codiciado, ¿verdad? Está en el centro, está en el borde del Mediterráneo, está en un lugar muy estratégico y no hay forma de que Israel no hubiera sobrevivido los años que sobrevivió si no fuera por la protección de Dios. Y ahí mismo
sucedió, ¿no? El imperio de Asiria vino y arrasó con Israel, con el reino del norte, pero los libró a Judá, porque en ese tiempo todavía había un poco de cordura en el pueblo y el rey Ezequías era un buen rey, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero fíjese que lo que Dios hace, versículo 5, voy a decirles que haré con mi viña, le quitaré su cerco y será destruida. O sea, Dios mismo no tenía ni que destruirla, nada más con quitar esa protección sobrenatural que Él le tenía al pueblo. Él sabía que los de alrededor se iban a encargar de destrozar todo, porque era un territorio que todo el mundo quería. ¿Okay? Y en cierto modo, este pequeño pasaje que vemos aquí es una explicación de todos esos juicios que vamos a ver en los próximos capítulos. Pero este pasaje tiene, vamos a leerlo ahora, porque como yo le dije, no es mucho lo que yo puedo añadir, está explícito ahí, no tengo que explicarlo mucho. Son las conductas, Dios está dejando claro cuáles son las conductas que Él está viendo en el pueblo, ciertas conductas que no le agradan. Entre muchas cosas, ¿verdad? En general, violentar los mandamientos de Dios, pues ya es pecado. Pero Él va al específico a decirle unas cosas que Él está viendo en el pueblo. Versículo 8. Hay de aquellos que acaparan casa tras casa y se apropian de campo tras campo hasta que no dejan lugar para nadie más y terminan viviendo solos en el país. Jehová, el Señor Todopoderoso, me ha dicho al oído: muchas casas quedarán desoladas y no habrá quien habite las grandes mansiones. 3 hectáreas de viña solo producirán un tonel y 10 medidas de semilla darán solo una. Y estas cosas yo las leía y aplican tanto a hoy, ¿ok? Porque mira lo que está diciendo, había gente que había hecho tan avara, ¿verdad? Que estaban acaparando todo. ¿Verdad? ¿Le suena como algo por ahí, verdad? La historia de siempre. También, sí, yo, que mi familia esté bien, allá el otro que resuelva. Sí, olvídate, dame todas las aguas y todo el papel inodoro. Esto es lo último que escaseaba. Sí, pero él lo está diciendo entonces ahí en el aspecto de las propiedades, ¿no? Y eso pasa, o sea, hay gente que tiene propiedades, pues quiere más tierra y quiere seguir alquilando, ¿verdad? Y no se sacian. Y él está diciendo, o sea, Dios está viendo ahí arriba, mira estos contrallados, lo que hacen. O sea, y gente que no tenía dónde vivir y esto sigue comprando y acaparando. Y él le está diciendo, pues, ¿sabes lo que va a pasar? Como él le dice, muchas casas quedarán desoladas y no habrá quien las habite. Entonces, a esas personas avaras se le olvida de que si tú sigues acaparando y oprimiendo al otro, te va a quedar solo. Y sabe que en cierto modo eso está pasando en Puerto Rico. Si usted pone en la radio todos los días, ¿qué están diciendo? ¿No? Que aquí ya no hay médicos, que aquí ya no hay enfermeros, que se fueron todos a Estados Unidos. ¿Sabe por qué se fueron? Porque los políticos fastidiaron el país. Siguieron acaparando, ¿verdad? Y los poderosos de este país siguieron acaparando sus intereses, que la persona promedio quedó tan mal que ya con dolor en el corazón no le se va, ¿verdad? Pues más o menos eso es lo que le está diciendo ahí Dios. Mira, se les pasó la raya y ya no hay país y ¿sabes qué? Van a quedar solos. Luego del juicio que venga, pueden tener toda la tierra que queda porque no va a haber nadie. Entonces se nos olvida que somos una sociedad, que tenemos que amarnos unos a los otros.
claro, nos necesitamos y tenemos que eso mismo, no llevarnos todo el agua del otro. También pensar en el otro, porque si no está el otro, ya entonces no amerita vivir, o sea, vivir solo en un país entero no es el plan de Dios. Y ahí dice, o sea, luego del juicio, como dice, va a haber que 3 hectáreas de viña solo producirán un tonel. O sea, que la tierra va a estar ahí, pero sabe que no va a ser productiva, no va a haber quien la trabaje. 11, versículo 11, hay de los que madrugan para ir tras bebidas embriagantes, que quedan hasta muy tarde embriagándose con vino. Un buen pasaje ahí para el que diga que la Biblia no habla de emborracharse. Y dice ahí los que madrugan, y nosotros, mi esposa y yo siempre relajamos porque pasamos por unos sitios, bueno, de hecho, aquí en cerca, que ya desde las 9, 8 de la mañana ya están con bebidas energizantes. Entonces, y fíjate que es curioso que el Señor Dios habla de eso, o sea, y ¿cuál es el asunto detrás de eso? Ustedes están viviendo para el placer. O sea, te levantas ya pensando en, como dicen, en coger la nota. Y el Señor está diciendo, hay de esos que para lo que viven es solo para el placer. Y se quedan hasta muy tarde embriagándose con vino. En sus banquetes hay vino y arpas, liras, tambores, reggaetón, flautas, pero no se fijan. Salsa, está bien, vamos a poner salsa también. Pero no, rock and roll. Pero no se fijan en los hechos de Jehová, ni tienen en cuenta la obra de sus manos. ¿Okay? Esos 2 pasajes, como le digo, están acusando a aquellos que solo viven para el placer, pero se olvidan de Dios. Como dice ahí, se olvidan no tienen en cuenta la obra de sus manos. Por eso mi pueblo será exiliado, porque no me conoce. Sus nobles perecerán de hambre, y la multitud se morirá de sed. Por eso el sepulcro ensancha su garganta y desmesuradamente abre sus fauces. Allí bajan nobles y plebeyos con sus juergas y diversiones. El hombre será humillado, la humanidad doblegada y abatidos los ojos altivos. Porque el Señor Todopoderoso será exaltado en justicia, el Dios Santo se mostrará santo en rectitud. Amén. Amén. Entonces, como digo, no es que no se pueda uno disfrutar, ¿verdad? Que no pueda hacer cosas divertidas, porque es parte de lo que hacemos. Pero como dice ahí, no podemos vivir para el placer y para la diversión, dejando a un lado lo que Dios quiere de nosotros y nuestro propósito, cumplir nuestro propósito en la vida. Voy por el 17. Los corderos pastarán como en praderas propias, y las cabras comerán entre las ruinas de los ricos. Ay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira, y el pecado con sogas de carreta. Y estas son las cosas que yo digo que todo el libro es un poquito como poético, ¿no? Porque él está diciendo, hay de los que arrastran iniquidad con cuerda de mentira, es metáfora tras metáfora, y pecado con sogas de carreta. ¿Qué está diciendo? Mira, hay de los que viven, o sea, en maldad full. O sea, que viven para hacer cosas malas, para mentir, y le importa un bledo lo que diga la ley de Dios. Dice, hay de ellos. Dicen que Dios se apure, que apresure su obra para que la veamos. O sea, que se acerque y que cumpla el plan del Santo de Israel para que lo conozcamos, ¿verdad? Hay de aquellos que también son sarcásticos. Yo creo que esas son las cosas quizás que más le enfurecen a uno. Cuando uno ve una conversación o un argumento donde está hablando de religión y que alguien venga a ridiculizar a Dios, yo creo que eso es lo más que a uno le pierde y tiene que controlarse, ¿verdad? Para no ofender a nadie.
Pero hay personas que no tienen ningún problema en blasfemar contra el Señor, ¿verdad? Y ser sarcásticos con esos temas. Y el 20 es lo que estamos viviendo hoy día. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Qué difícil, ¿verdad? La sociedad que vivimos, donde ya como que ese norte, esa brújula de lo que antes todo el mundo sabía que no, esto está bien, ya todo es gris, o al contrario, como dice ahí, lo que antes se parecía que era bueno, hoy día nos acusan por defender lo que antes era bueno y era correcto. Sí, y lo vemos en todo, en el aspecto, ¿verdad? Quizás yendo a mí como papá, de las conversaciones así que tengo con mis hijos, pues el aspecto de la vestimenta, la conversación que yo tengo con mi hija, o sea, lo que antes era como que sentido común de todo el mundo, de que hay unas partes del cuerpo que no se deberían enseñar, hoy día a mí se me acusa de defender eso, ¿verdad? Y digo se me acusa porque aún en otros foros personas adultas me pueden, ¿sabes? Sí, o incluso lo puede verse como que yo sí estoy siendo controlador. Y eso es feo, porque hoy día todo lo que se asemeja a controlar es feo, porque me está violando mis derechos y mis libertades. Sí, ¿verdad? Entonces, qué difícil. Yo no estoy diciendo que estoy bien en todo, pero lo que quiero decir es que lo que hace 100 años todo el mundo pudiera estar de acuerdo de que, no, correcto, sí, no se debe vestir así. Hoy día ya es bien tenue, ¿verdad? Y así hay en muchas cosas, o sea, en muchas otras cosas. Como dice ahí, a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Hay 21, hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Hay otro versículo que dice que no seas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con no ser soberbio. Cuando adquirimos un poco de conocimiento, ¿verdad? No debemos despreciar a los demás o pensar que nuestra forma de pensar es la única y la mejor y la más completa. O sea, también tenemos que siempre mantener la humildad. Escuchar, sí, sí. Porque el sabio, una de las cosas que lo hace sabio es precisamente que siempre escucha y está dispuesto a considerar, a ponerse en el punto de vista del otro. Eso lo hace más sabio. No es simplemente, no, yo tengo la verdad. Y qué cosa que el Señor se tomó el tiempo de decir esa cosa específica, decírsela a Isaías. O sea, me molesta los que se consideran sabios, ellos mismos, y son bien torpes. ¿Verdad? Eso, porque eso es lo que está entre líneas. Versículo 22. Seguimos con la bebida. Hay de los valientes para beber vino, de los valentones que mezclan bebidas embriagantes. Mezclar, esa es una palabra que yo escuchaba. Vamos a mezclar, ¿verdad? Porque eso es como que... Sí, el más bravo es el que puede mezclar todas esas bebidas encima de pie. Y dice, o sea, y el Señor, o sea, el Señor hace miles de años está hablando de esto y hoy día sigue la gente mezclando bebidas, qué cosa. Sí, pero porque es bien interesante que si Dios está dirigiéndole esto, esta advertencia de juicio al pueblo de Israel, pero la realidad es que como el ser humano es exactamente igual, Sí. desde que pecó hasta el último que nazca, antes de que Jesús regrese con su pueblo, todos los seres humanos van a ser exactamente iguales. Sí, sí, se repite lo mismo, sí. Se repite la misma historia.
Así. Como no me Correcto. Perdóname, Sí. un comentario respecto a lo que viene a la mente, y esto lo había escuchado hace tiempo atrás. Por eso es que cuando el evangelio, vamos a decir, carismático en Puerto Rico, con la iglesia Asamblea de Dios, me refiero al evangelio carismático, me refiero a manifestaciones de sanidades, manifestaciones de dones espirituales, etc. Porque aquí había evangélicos más, pero ese tipo de evangélicos. Cuando empezaron a formarse las iglesias pentecostales en Puerto Rico, se fueron al extremo de la pureza de por encimita. Sí, estaba diciendo que por eso es que cuando el evangelio carismático en Puerto Rico empezó, las iglesias pentecostales se fueron al extremo de lo que llamamos santidad y lo categorizaban como santidad de tipo física, la apariencia, porque como el Puerto Rico al cual llegó el evangelio está retratado ahí y sigue estando igual. Lo que pasa es que en aquel tiempo, no sé si ustedes se acuerdan, la pintura esa de del niño que está haciendo el patiné. ¿Sabes? Se formaba unos 20 estudios, un revolución, una bebera, y el famoso, la expresión terminó como el Rosario de la Aurora, precisamente porque la gente bebía tanto y tanto y tanto y tanto y tanto en los rosarios, que el Rosario de la Aurora, que era antes de salir del sol, todo el mundo estaba tan hendido, que ahí se jalaban a machete, se picaban los cantos, eso es historia. ¿Qué sucede? El evangelio cuando llegó a Puerto Rico, la gente empezó a cambiar tan radicalmente y tan rápido que para diferenciarse de esos que estaban haciendo eso, pues la iglesia empezaron a tomar una posición bien, lo que llamamos la tabla. Los cristianos no beben, los cristianos no fuman, los cristianos se visten de esta manera, las mujeres cristianas se ven de esta manera, los hombres cristianos no usan barba ni bigote, bla, 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 etc. Entonces se fueron al extremo. ¿Por qué? Porque como este era el retrato de Puerto Rico al principio del siglo XX, cuando llegó el evangelio, que la iglesia tuvieron que ir de cierta manera al extremo para decir la santidad se ve así, porque todo lo que está afuera en el mundo se ve de esta manera, está putrefacto de esta manera, y si tú eres cristiano, entonces tú no te ves de esa manera, tú te ves así. Yo no estoy diciendo que todas las posiciones que ellos tomaron están correctas, pero una cosa que se enfatizaba mucho era el hecho de la santidad de Jehová, que podemos debatir, ¿verdad?, qué significa santidad y cómo ellos lo enfocaban, pero la realidad del caso es que tú notabas quién era cristiano, tú sabías quién era cristiano, tú sabías que el cristiano se veía de cierta manera, hablaba de cierta manera, no hacía ciertas cosas, y lamentablemente hemos querido ser tan diplomáticos que ahora nos parecemos tanto al mundo, y es exactamente lo opuesto a lo que el Señor nos dijo. El Señor dijo, el que ama el mundo es enemigo de Dios. Ama el mundo en el sentido de que quiere ser como el mundo. No amor para y evangelizarlo, sino que quiere parecerse al mundo, es enemigo de Dios. Amén. Y todos estos pasajes están atacando el desenfreno, ¿verdad? Como dice ahí, los que son bravos para mezclar bebidas. O sea, el mismo lenguaje que está usando es en cuanto a ese desenfreno, ¿no? Y seguimos por el 23. De los que por soborno absuelven al culpable, ¿verdad?, y le niegan sus derechos al indefenso. Eso hoy día también se ve en los juicios, o sea, a veces carecemos de un sistema de justicia a veces íntegro, porque hay gente que se presta para soborno o que le niega los derechos al indefenso. Siempre el que ha tenido dinero, ¿verdad?, puede influenciar ese sistema judicial, lamentablemente.
de los que, por eso, el 24, por eso, así como las lenguas de fuego devoran la paja y el pasto seco se consume en las llamas, su raíz se pudrirá y como el polvo se disipará su flor, porque han rechazado la ley del Señor Todopoderoso y han desdeñado la palabra del Santo de Israel. Por eso se enciende la ira del Señor contra su pueblo. Levanta la mano contra él y lo golpea. Las montañas se estremecen, los cadáveres quedan como basura en medio de las calles. Ahí empiezan las cosas fuertes, ¿verdad? Y fíjate que él está diciendo ahí, porque han rechazado la ley del Señor. ¿Cuál es la ley del Señor? La que estudiamos aquí por 8 miércoles, ¿se acuerdan? Sí. Estudiamos el Pentateuco, eso es lo que él está diciendo. O sea, yo les di a ustedes una ley ahí, los 10 mandamientos se los dio en tablas de piedra que él mismo escribió. Y le di otro montón de reglamentos, de principios, de responsabilidad, de cordura que ustedes deben seguir, que los estudiamos aquí. Y ustedes los han olvidado. Y miren si lo han olvidado. Más adelante, después que pasa Isaías, vino un rey que se llamó Josías, que era bien jovencito él, y empezó a reinar. Y un día le traen a Josías un libro que dice, señor rey, estábamos pregando en el templo y encontramos este libro. Y cuando él lee el libro, dice, a rayo, nosotros no hemos estado siguiendo esta ley. O sea, miren cuánto había Israel olvidado los mandamientos de Dios, que los libros estaban allí y nadie les hacía caso. Así, o sea, así tenía la gente de estima la ley que le había dado Jehová. Eran Israel, eran el pueblo, eran el escogido, pero su ley estaba engavetada. Que cuando empezaron a leer a Josías el libro de la ley, él empezó a llorar. Correcto. Y se la leyó el pueblo. Y el pueblo también se entristeció, como, eso lo hice yo ayer, eso lo hice hace. O sea, no se estaba enseñando la ley. Y eso a Dios le dolió. O sea, porque ellos eran el pueblo que se supone que le dieran el ejemplo a las naciones de lo que era ser santo, de cómo él era, de lo que él les exigía. Y ellos en algún momento, después que murió David, ¿no? Fueron cada rey posterior, fue cada vez importándole menos la ley de Dios hasta que quedó engavetada y nadie la leía, lamentablemente, ¿no? Y esa es la queja del Señor, eso es lo que dice ahí, porque han rechazado la ley del Señor Todopoderoso y han desdeñado la palabra del Santo Israel. Y por esas cosas, entonces, viene estos juicios. Con todo, no se aplacó su ira y su brazo aún sigue extendido. Entonces ahora, pues Dios también usa como que, no sé, el humor, ¿verdad? Pero dice, con una bandera le hará señales, le hará señas a una nación lejana. Con un silbido la llamará desde el extremo de la tierra y esta nación llegará presta y veloz. Es como que, recordando la viña, ¿no? Es como este es el viñedo, yo lo sembré, salió un fracaso, todas uvas agrias. Pues le voy a quitar la cerca y voy al digue. Como así, como tú pitas, mira, ven acá, me aplanas todo eso ahí. Qué triste. Pues eso es lo que él está diciendo ahí. Yo voy a silbarle, ¿no? Con un silbido llamaré a esa nación desde el extremo de la tierra. ¿Y cuál fue esa nación? Babilonia. Esa gente parece que no creía en eso. Fíjate qué interesante, o sea, como Dios permite que se desarrollen ciertos reinos y los usa también para sus propósitos, ¿no? Y para castigar a Israel por su desobediencia. Y entonces los próximos capítulos es Dios enfatizando lo furioso que viene esa nación a hacer el trabajo, ¿no? Y da unos detalles, voy a leerlo. Ninguno de ellos se cansa ni tropieza. Está hablando de los soldados de esa nación que viene. O sea,
Por eso digo que es como que Dios siendo el sentido común, no sé, porque dice, ninguno de ellos se cansa ni tropieza, ni dormita ni se duerme. A ninguno se le afloja el cinturón, ni se le rompe la correa de las sandalias. Sus flechas son puntiagudas, tensos todos sus arcos, parecen pedernal los cascos de sus caballos y torbellino las ruedas de sus carros. Su rugido es el de una leona, como el de los leoncillos. Gruñe y atrapa la presa y se la lleva sin que nadie se la arrebate. En aquel día bramará contra ella como brama el mar. Si alguien contempla la tierra, la verá sombría y angustiada y la luz se ocultará tras negros nubarrones. O sea, Dios le está advirtiendo lo fuerte que va a hacer eso. Y quizás Dios también aquí en su misericordia, a ver si algunos de ellos cambiaban, viendo estas predicciones tan horribles de lo que va a pasar. ¿Verdad? Si lograba despertar arrepentimiento en alguno de ellos. Pero ciertamente esto fue así. Fue bien trágico. Segunda de Reyes, ahí mencionaron los capítulos, ¿verdad? Cuando eso sucedió, incluso al rey que estaba de turno le sacaron los ojos. Así fregaba esa gente. Le sacaron los ojos y se lo llevaron cautivo para Babilonia, se llevaron montones, se saquearon todo lo que había en el templo. El arca del pacto no se sabe dónde está al día de hoy. Mucho tiempo después. Correcto. O sea, pero él está profetizando, o sea, esa nación que viene son los bravos, como dice ahí, no se le afloja el cinturón, no se, ¿verdad? Pero todo ese juicio importante que él explicó de dónde viene es por su conducta, o sea, y porque ellos eran el pueblo escogido. O sea, como dice la palabra, al que más que se le da, ¿verdad? Más se exige. Y ellos no eran cualquier pueblo, ellos tenían la ley. Por eso a nosotros nos confronta también, nosotros que conocemos la palabra, más se nos exige nuestro comportamiento. Somos hoy la luz, ¿verdad? Lo que se supone que sea Israel era en aquel entonces, la luz de esas naciones que lo rodeaban. Cada uno de nosotros hoy somos la luz en donde estamos. Y tenemos también que aplicarnos esa palabra y comportarnos, ¿verdad? Comportarnos como el Señor espera. Eso es lo que yo tengo, no sé qué tú vas a decir. Sí, por eso. Espero que alguien tenga una pregunta. Ahora estamos desinfectando. Aleluya. Qué bueno. ¿Cuándo se gozaron en el estudio de chamos? Yo espero que hayamos salido con hambre, ¿verdad? De seguir estudiando. Isaías va a repetir lo mismo en los próximos capítulos de distintas maneras, enfatizando distintos aspectos de la desobediencia de Judá. Recuerda que Isaías está profetizando ¿para quién? Para el reino del sur, Judá. Ya Israel estaba con los panchos, con Asiria, pero Dios protegió al reino del sur porque se arrepintió y tuvo reyes buenos. Y ahí Isaías llega. Vamos a ver el domingo un poquito más acerca de ese contexto histórico de Uzías y su hijo y cómo Dios demuestra. Y el profeta Isaías comenzó su ministerio en el año que murió el rey Uzías. Así que hay un texto que me viene al corazón cuando estaba cerrando el estudio que está en Pedro, que dice: es hora de que el juicio comience y comienza por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿qué será del impío y del pecador? Cuando a veces las personas en el mundo dicen: pero es que la iglesia juzga o hace, o ¿verdad? Se cree lo más santo. Es bueno recordarle al mundo que Dios juzga a la iglesia de la misma manera que va a juzgar al mundo, con la misma severidad, porque Dios es recto en todos sus caminos. Lo que pasa es que el juicio comienza con nosotros primero. Lo que pasa es que nosotros tenemos a Cristo. Amén. Cristo nos libra de la ira de Dios, aunque nos merecemos
su castigo. Cristo nos libra de la ira de Dios, pero Cristo tomó la ira de Dios en sí mismo, en la cruz del Calvario. Amén. Así que en ese sentido, nos aplica el juicio de Dios a todos, incluyendo a la iglesia del Señor. La base es que la iglesia tiene el regalo de que Cristo nos ha redimido, nos ha limpiado y Por eso cuando dice si el pueblo se humillara y orar, somos nosotros, el pueblo. y yo creo que aún Dios hablando con estos profetas, si quiere profundizar más, puede leer Miqueas, porque Miqueas y Isaías son contemporáneos. Miqueas son varios capítulos nada más, como 5 o 6. Pero ambos fueron profetas para el reino de Judá. Así que, y si quieres estudiar la historia de cuando llegó Isaías en Reyes, pues busque los reyes Usías, su hijo Jotam y los próximos 2 reyes. Que por ahí fue que Isaías profesó durante 4 reyes. Y va a ampliar su perspectiva de la palabra. Amén. Va a ser de mucha bendición. Pero lo vamos a ir viendo con calma, pero para aquellos que son desesperaditos y quieren seguir leyendo, gloria a Dios. Amén. Así que vamos a estar bien, nos despedimos. No deje de venir hasta donde sea posible. Sabemos que hay gente que se enferma y eso lo entendemos.